Juan que a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, a los que le reciben y creen en su nombre, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta mañana escuchaba en la televisión a alguien que decía que, bueno, que todos los que participan de cualquier religión es hijo de Dios. Lo estaba diciendo un sacerdote, que yo creo que se le ha ido la olla, porque no todos lo dicen, pero este sí lo dice. Pero es un buen hombre que hace es el Padre Ángel, que hace obras buenas y ayuda a mucha gente en España y en muchos sitios, ¿no? Pero la verdad es que no todos somos hijos de Dios. Los que reciben a Jesús y los que creen en su nombre son los únicos que tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios. Los demás son criaturas de Dios. Y el confesarlo, el decirlo, el cantarlo, que soy hijo de Dios, es un privilegio que el Señor nos da, poder decirlo. Lo escuchan los seres espirituales que hay también, aquí los ángeles que nos acompañan y los demonios que vienen a atacarnos. También lo escuchan y saben que yo soy un hijo de Dios, porque se lo he dicho, se lo he gritado más bien, por si hay algún, porque hay demonios sordos y mudos, ¿no? Para que se enteren. Amén. Aleluya. Y God is good. Ayer me decía que hiciera yo los 5 minutos y incluso esta mañana le he dicho no tengo nada, pero cantando esta canción me ha venido a compartir esto por si alguien se encuentra en esta situación. Mira, el pueblo de Israel estaba en Egipto y Dios los libera y los saca de Egipto. ¿Os acordáis, no? Todas las plagas, las 10 plagas que envía, porque su intención es liberarlos de Egipto. El faraón se endurece, les pone cada vez más trabas, bueno, tratan de hacerles todo el daño posible, pero Dios los libera y los saca de Egipto. Y dice que habló el Señor a Moisés en Éxodo 14 y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta, se den la vuelta y que acampen delante de un nombre muy raro, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. O sea que ellos iban andando en una dirección y Dios les dice: no quiero que vayáis por ahí, quiero que os deis la vuelta y que acampéis frente al mar. Dice que cuando Faraón lo vio, dijo: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y no tienen escapatoria. Los enemigos vienen por detrás y lo único que tienen delante es el mar. Es Dios el que los lleva allí, no son sus ideas ni sus intenciones. Y cuando estaba cantando esto de que abriste el mar y puedo cruzarlo hoy, hay tantas veces que nos encontramos en esta situación, ¿verdad? Que parece que no hay salida, que está el mar por un lado y los enemigos por otro y no hay salida, no sabemos qué hacer. Y posiblemente pensamos que Dios nos ha abandonado y no nos damos cuenta que, no sé si en todas las ocasiones, pero por lo menos en muchas, Dios nos ha llevado a esa situación. No han sido nuestros errores, no han sido nuestros fracasos ni nuestras malas decisiones, sino que ha sido el mismo Dios el que nos lleva a esa situación, porque quiere enseñarnos algo. Y a lo mejor estáis alguno en esa situación. No lo esperabais, no lo habéis buscado, no habéis hecho nada para que ocurra en lo que estáis metidos, pero Dios te ha llevado ahí para hacer un milagro en tu vida. Dios es un Dios de milagros y hay veces que podría hacer las cosas mucho más sencillas, pero le gusta hacer milagros. Podía haber ablandado el corazón del faraón desde el primer momento. Podía haber ido Moisés al faraón y el faraón haber dicho: pues sí, hombre, ¿cómo no me he dado cuenta? Claro, iros. Tocó una vez a Ciro.
Ciro era un rey pagano y Dios le llama mi siervo, le llama mi hijo a Ciro. Y se lo dice 200 años antes de que Ciro naciera. Él iba a liberar a los judíos para que pudieran ir a Jerusalén. Ciro, antes de nacer, era un rey pagano. Dios lo usó. Podía haber hecho lo mismo con Faraón. Y hay veces que nos metemos en situaciones que no las entendemos. Pero si creemos que Dios nos ama y que está por nosotros, podemos decir confiadamente que todas las cosas suceden para nuestro bien, lo que hemos sido llamados conforme a su propósito. Entonces es una historia que la podéis ver en Éxodo 14, el 13 y el 14, por si aprendéis algo de ahí, aprendemos algo. Bueno, iba a compartir la palabra Joseba, esto será los 5 minutos. Pues buenos días a todos. Después de las dos últimas predicaciones que hemos tenido, ¿puedes bajar que está un poco alto? Por favor. La verdad es que han sido muy buenas, tanto la de Jesús como la de Fernando de ayer, y digo, madre mía, yo ahora qué voy a... ¿Qué voy a decir? Y además que es que lo que voy a hablar es muy sencilla, no es tampoco la gran revelación del año, ¿no? Pero me llamaba bastante la atención. Y como Fernando habló del arca el otro día, desde agosto, cuando estábamos de vacaciones, Miriam estaba cuidando a la niña en casa, en el chalet del hermano de Fernando, y yo y yo estábamos en la piscina. Y estábamos jugando y estábamos hablando de algo que habíamos estado orando, ¿no? Y él me decía, ¿y el Señor cuándo nos va a dar esto? Digo, pues no lo sé, cuando Él quiera. Nos lo va a dar pronto, porque como Él está con nosotros, nos lo va a dar pronto. Y yo pensaba, digo, mi hijo está albergando su presencia, es decir, él tiene la fe de que el Señor le va a dar lo que está pidiendo. Y me hizo pensar eso, porque estaba allí en la piscina y veía un montón de gente, y yo veía gente bañándose, riéndose y demás. Y digo, ostras, pues sí que mi hijo sí que desea albergar la presencia de Dios, está pensando en ello. Y el otro día, cuando estaba hablando Fernando del arca, de cómo se llevaba y demás, me llamó también la atención que cuando los filisteos la robaron, la estaban robando para uso y disfrute de ellos, pero mal. Entonces, ¿qué pasó? Pues que le salieron al morrón. Lo pasaron bastante mal, úlceras y demás. Y cuando la recogieron, David se la dio a... ¿Cómo se llamaba aquel al que le dieron el arca, que lo tuvo en su casa? Obed-edom. Y lo tuvo un tiempo y el Señor lo estuvo prosperando, porque estaba albergando su presencia y la estaba cuidando. Y dije, ay, pues yo también quiero ser prosperado. Y he estado dándole vueltas a ese tema, ¿no? Y llevaba también un tiempo, pues, ¿cómo puedo albergar yo su presencia? Porque claro, mi hijo lo tiene... Tengo que cerrar el micrófono. Te voy a dar esto. Bueno, yo quiero albergar la presencia del Señor porque claro, mi hijo lo tiene bastante claro. Yo también lo puedo tener claro, pero lo quiero tener más claro todavía. Entonces, yo estaba dándole vueltas a ese tema y demás. Y claro, normalmente nos damos cuenta de que queremos albergar más su presencia, que queremos estar más con Él, cuando las cosas no nos van tan bien.
Y porque claro, cuando las cosas nos van bien, como que nos apartamos un poco más del Señor, ¿no? Estamos más confiados, todo nos va bien y demás. Y me acuerdo cuando estábamos ahí en la piscina, me vino algo, ¿no? Que era como, en tiempos de paz te tienes que preparar para la guerra. Y esto ¿qué tiene que ver esto con albergar tu presencia? Y claro, me he dado cuenta que a veces albergo que quiero estar con la presencia de Dios solo cuando me van mal las cosas. Y mi madre siempre me decía cuando era crío, cuando suspendía, ahora te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y digo, y me vino esa palabra y digo, ostras, me estoy acordando del Señor cuando las cosas no me van tan bien como yo quería. Y estaba leyendo también Crónicas y me gusta mucho el rey Asa. Fue el rey de Judá y su padre, que era Abdías, si no me equivoco, Abías, fue un rey que tuvo aposentos altos y demás. Y cuando se murió, Asa quiso quitar todo lo que su padre había hecho. Quitó los aposentos altos y demás. Y su abuela había hecho una estatua a la reina Asera. Y yo no había visto nunca lo que es ese demonio, porque es un demonio, es una mujer desnuda que tiene implícito el tema del sexo, de la perversión y demás. Y estaba en uno de los templos más pegados al centro de donde estaba todas las cosas del Señor y demás. Y me llamó la atención, digo, yo no tengo ese bicho en mi vida, pero sí que puedo tener cosas bastante parecidas. Digo, y si quiero que la presencia del Señor esté conmigo y ser lleno de su plenitud, no puedo tener bichos como este en mi vida. Y entonces pues empecé a leer la historia y dice que él pues tira todo, la quita y demás y un montón de cosas. Pero el tiempo después lo estaba buscando y leí un poco el tema de Eusebio, que es un historiador. Dice que pasaron como 10 años y dice que iban a la guerra contra los etíopes y que los etíopes tenían 1 millón de soldados. Iban a atacarlos, los iban a devastar, ¿eh? Y de repente dice que Asa se acordó del Señor. O sea, cuando las cosas no le iban tan bien, porque les iban a atacar y los iban a fulminar, se acordó y le dijo, y Asa clamó al Señor su Dios y le dijo, Señor, nadie más puede ayudarnos sino tu mano poderosa. Señor Dios nuestro, ayúdanos, porque confiamos en que tú puedes rescatarnos y en tu nombre atacaremos a esta muchedumbre. Tenía tanto miedo que se acordó del Señor. Y esta semana he pasado algo así un poco turbulento y, o sea, quería pedírselo al Señor, pero como que, bueno, a lo mejor se arregla y no me hace falta pedírselo. Y al final no me ha quedado otra y lo voy a públicamente por miedo, lo voy a confesar. Que a última hora se lo pedí, Señor, ayúdame con esto porque no puedo más. ¿Y por qué has esperado tanto a pedírmelo? Si lo podías haber tenido desde el primer día. Y me llamó la atención, o sea que hasta el último momento no he sido capaz de pedirle ayuda al Señor, ¿eh? Hasta que no me he visto amarrado, que es que no puedo, la verdad es que duermo bien siempre, ¿eh? Pero que me empezaba a despertar por la noche pensando en este tema. En una preocupación, pues es una preocupación pues, seria, pero en la cual yo no me he metido, sino que me han metido. Entonces yo tenía que salir de ello y hasta el último momento no le he pedido ayuda al Señor y ha sido bastante vergonzoso para mí decir, Señor, mira, es verdad, tienes razón y tal. Delante del Señor no hay nada que esconder, ¿no? Pero sí que dices, es que lo tenía que haber hecho antes, no me hubiese costado nada haberlo hecho antes. Y entonces dice que después de que el rey Asa
fue ayudado por el Señor y derrotó a los etíopes, dice que recibió un mensaje de un profeta, que se llamaba el profeta Azarías, y le dio un mensaje que el rey Asa recibió, y le dijo: escúchame, rey Asa, escuchar, Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros siempre, y cuando vosotros, siempre que estéis con Él, todas las veces que lo busquéis, lo encontraréis, pero si lo abandonáis, Él os abandonará a vosotros. Y digo, bueno, sí, estoy orando y estoy haciendo todo esto, pero me he quedado a las puertas casi de que intento hacerlo todo por mi propio pie. Como las cosas me van bien, no me van mal, pues voy relegando. O sea, lo voy echando un poco de cerca de mí. Y yo quiero pensar que lo estoy haciendo inconscientemente. Porque claro, si realmente estoy apartando la presencia de Dios de mi vida, voy a empezar a tener un problema, porque las leyes espirituales son para todos. Crees en el Señor Jesús, lo confiesas con tu boca, cambias, dejas de pecar, quien no vive en santidad no verá al Señor. Son leyes espirituales que existen. Si lo voy apartando de mi vida, yo cada vez voy muriendo más. Pero voy muriendo a nivel espiritual como a nivel terrenal, y es algo que estoy lastrando a mi familia. Y cuando ya me toca a la familia, ahí es cuando me ha hecho un poco... Digo, ostras, que esto es lo que le voy a dejar yo a mis hijos. Y la verdad, cuando el rey Asa oyó este mensaje, se llenó de valor, dice, y destruyó todos los ídolos que habían sido puestos otra vez. Y todos los que había en la tierra de Judá y de Benjamín y en las ciudades que había capturado de la región montañosa de Efraín. Y además reconstruyó el altar del Señor enfrente del templo. O sea, todo eso hizo, destruyó todo lo demás y volvió a construir el templo del Señor, el altar. Y dice que después de esto, cuando la gente empezó a... Esto no lo dice la Biblia, lo dice el historiador. Dice que el pueblo empezó a llenarse del Espíritu Santo, como que hubo una llenura del conocimiento del Señor y empezaron a buscarle más. Y dice que llegó un momento que estaban todos en como una especie de plaza, y aquí es lo que dice Eusebio, también lo dice la Biblia. Dice, en voz alta prestaron juramento y lealtad a Dios, con aclamación de júbilo y toque de trompetas y cuernos. Y todos estaban felices de haber hecho este compromiso, porque lo habían hecho de todo corazón. Y conforme a la voluntad que estaban buscando del Señor, ya les dio lo que necesitaban sobre todas las cosas y todo lo que habían encontrado. Y Dios les dio paz a través de toda la nación. O sea, aparte de que cuando se volvieron y volvieron en sí, Dios les dio todo lo que necesitaban, incluso más. Pero este rey, a los años, volvió a alejarse de Dios. Es decir, el Señor le ayudó hasta tal punto, pero ahora, como me va bien, voy otra vez a... tal. Y también dicen, no lo dice la Biblia, lo dice el historiador, que hubo como una impartición cuando hicieron todo esto, muy fuerte, pero fue tanto al rey como del rey a sus hijos, y de los que vivían en el pueblo también a sus hijos. Y a pesar de que este rey empezó a hacer las cosas mal, otra vez, su hijo estaba pendiente de las cosas del Señor. Y luego el rey Josafat fue muy curioso, porque también dice que cuando se murió su padre, él volvió otra vez a las cosas del Señor y empezó a quitar otra vez de los ídolos. O sea, que es decir, que cada vez que nos apartamos del Señor, o lo vamos dejando un poco, vamos poniendo bichitos en nuestra vida. Y esta semana digo, tengo el bichito de Netflix en mi casa todo el día metido. La verdad es que me he ido quitando también de leer el periódico, de leer muchas cosas, ya no porque me hagan mal, sino porque me quitan demasiado tiempo. Y me he ido apartando de eso porque necesito estar más cerca de Él, no por otra cosa. Y fijaros, cuando el hijo siguió los caminos del Señor, es muy curioso lo que pasa, porque Josafat
en su tercer año de reinado, hizo un programa de educación que ningún rey había hecho y tenían la obligación de hacer. Y era enseñarles la ley al pueblo. Pero ya no solo les enseñó la ley al pueblo para que se la aprendiesen, sino que les enseñó a leer y a escribir a muchos de ellos que no sabían. Implantó eso que era una obligación del rey, que ningún rey lo había hecho, ni Salomón, nadie lo había hecho. Y aparte de eso, dice el historiador que empezaron a cambiar las cosas con el tema de la limpieza y todo eso. Y más tarde dice que su programa de obras públicas fue súper extenso, o sea, que reconstruyó la ciudad, que hizo un montón de cosas para el Señor y para el pueblo. O sea, que aparte de que cuando estamos cerca de Dios, dejamos un legado a nuestros hijos. Y el legado de Asa hacia su hijo fue ese, de conocimiento de quién era él. Y el Señor lo recompensó con otras muchas cosas que otros reyes no habían hecho. Y me gustó. Y aparte de todo eso, dice que otros países que estaban ahí no los atacaban por lo que había hecho Josafat. Porque estaba educando al pueblo y eso llenó de temor a las demás naciones. O sea, cuando nosotros instruimos a nuestros hijos o empezamos a buscar más del Señor, los que intentan atacarnos tiemblan, tienen miedo, los demonios, situaciones. ¿Por qué? Porque estamos pegados a Él. Y eso me llamó mucho la atención, de que debo tener menos bichos y más tiempo con el Señor. Y esta semana, aparte de lo que he vivido, y la verdad que estaba bastante nervioso, en el último momento el Señor me ha ayudado. Y me decía, ¿cuánto tiempo vas a estar así? Esperándote al último momento para que te ayude. Cuando desde el primer momento, si tú me pides ayuda, yo te lo voy a dar. Y yo le dije, pues la verdad es que sí, es que tengo que empezar a hacerlo ya. Y dice, sí, pero necesito que vayas quitando lo que te quita tiempo de estar conmigo y de estar con tu familia. Hombre, tampoco tengo tantas cosas. Sí, pero las tienes. Y no me gusta. Y me ha chocado bastante eso. Y quería animaros a que empecéis a libraros de las cosas que nos hacen, que nos quitan el tiempo. Y yo no digo que no puedas ver un día la tele, no, ni uno de eso, pero cuando eso te está robando tiempo de estar con Él, sí que debe ser completamente eliminado o erradicado. Para que no nos pase como le pasó a Asad. Porque si vamos montando monolitos y bichitos dentro de nuestra vida, cuanto más tiempo tardemos en quitarlo, más fácil es que nos apartemos de su presencia. Y yo quiero que lo mismo que le pasó a Ebenedón era, ¿no? Obededón, que mi casa sea prosperada y sea bendecida, porque su presencia está conmigo. Y si mi hijo lo tiene tan claro, yo debería tenerlo todavía mucho más. Y eso es lo que quería compartir. Era muy sencillo y muy fácil, ¿no? Y seguro que se habla mucho de esto, pero me llamó la atención que en tiempos de paz hay que prepararse para la guerra, para que no sea demasiado tarde cuando seamos atacados. Así que es eso lo que quería compartiros. Quería...